Mis amados hermanos, el día de hoy me corresponde compartir con ustedes el estudio acerca de Salmo 4, versículo 3. Pero antes de eso vamos a leer Salmos 4:1. Dice la palabra del Señor: respóndeme cuando yo clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Inicia David su oración clamando a Dios, que su oración sea respondida, también reconociendo que Dios es justo, recordando que aún en momentos de angustia el Señor lo fortaleció y David pudo erguirse con los hombros ensanchados y esto no encorvado como un hombre abatido. Notemos cómo David en su clamor pide a Dios que tenga misericordia de él y escuche su oración. Si queremos aprender a orar, deberíamos leer los salmos y así aprender a orar a Dios. En este versículo, que es parte del Salmo de David y que es conocido como la oración vespertina de confianza en Dios, revisemos enseguida los requisitos que David descubrió que el Señor pide a cada creyente para que su oración sea oída y tenga respuesta. Pero antes de continuar, oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a mis hermanos y a mí de compartir tu palabra, de escudriñarla, Señor, y te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo para comprender ese mensaje que tú has dejado escrito en tu palabra en los Salmos. Te pedimos, Padre bendito, nos guíes y nos des sabiduría y pongas ese conocimiento en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón. Y esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Salmo 4:3. Dice la palabra del Señor: sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El término piadoso en el Antiguo Testamento se refiere a las personas bendecidas por la gracia de Dios. Veamos ahora ¿qué enseñanza nos trae el Señor por medio de su palabra en este salmo? Piadoso es también el hombre que es escogido por Dios y que permanece fiel a su voluntad constantemente. Hombres o mujeres que permanecen en su voluntad permanentemente son hombres y mujeres piadosos. Este versículo comienza con una palabra que nos exhorta a obtener conocimiento, a que no ignoremos lo que Dios dice. Sabed. Y para saber, analizaremos este salmo enseguida, dividiéndolo en 3 puntos. ¿Quiénes son hombres piadosos? Dios escoge a un hombre piadoso para que sea su siervo, y Dios escucha la oración de los hombres piadosos. Vayamos al punto número 1. ¿Quiénes son hombres piadosos? Salmo 4:3 dice: sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso. Piadoso o piadosa es un adjetivo que se refiere a la persona que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural a tener este sentimiento. La palabra original en el hebreo, ya traducida, fue pío, que es lo contrario de impío. Bíblicamente, esta palabra sería santo, piadoso, y este concepto también es conocido como misericordioso. Entonces, ¿quiénes son los hombres piadosos? Son los hombres y mujeres que conocemos como misericordiosos. ¿Qué dice Dios al respecto? Lucas 6:36. Sed, pues, misericordiosos. ¿Por qué? Como también vuestro Padre es misericordioso. Y en Efesios 4:32 también dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia los hombres. Los cristianos, es decir,
aquellos que han sido equipados y sellados con el Espíritu Santo, tienen como parte del fruto del Espíritu Santo el ingrediente principal de la esencia de Dios. Esto es su amor ágape. Por lo que al ver la condición miserable e impotente en que nos encontrábamos hundidos en nuestros pecados, Él, con su misericordia, nos llamó y nos salvó. Por su misericordia, Él nos rescató de la condenación en que nos encontrábamos, perdonando nuestras ofensas por el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Así también nos pide que seamos misericordiosos como Él lo fue y sigue siendo con nosotros, para que también seamos benignos y perdonemos a los que nos ofenden como Él nos perdonó. Y si así lo hacemos, entonces seremos hombres y mujeres piadosos, como Dios nos lo ordena, y además esto trae su recompensa. Veamos qué dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, la misericordia de Dios. Punto número 2. Dios escoge a hombres piadosos para que sean sus siervos. Salmo 4:3 nuevamente dice: sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí, o sea, para él mismo. Escogidos para servir a Dios, llevando sustento al necesitado, como lo dice en Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Esto es, darle alimento al que lo necesita, llevar alimento al que está hambriento. También escogidos por Dios para tener convivencia entre los hermanos, como lo dice Primera de Pedro 3:8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Amigables entre los hermanos. Escogidos por Dios para servirle con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, como lo dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificando nuestro yo para hacer la voluntad del Señor, en obediencia que sea agradable a Dios, que es nuestro culto razonado. Y el punto número 3, Dios escucha la oración de los hombres piadosos. Salmo 4:3, lo vuelvo a leer, dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y dice David: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dime, ¿qué quieres que haga? Muchas veces hemos exclamado esto cuando queremos agradar a alguien y nos frustramos cuando presentamos nuestros resultados a quien los recibe y parece no muy complacido con estos. Dios nunca titubea cuando nos dice claramente lo que quiere de nosotros. Recordemos la definición de piadoso según la Biblia que vimos al principio. El término piadoso en el Antiguo Testamento se refiere a las personas bendecidas por la gracia de Dios. Veamos ahora qué enseña la Biblia, qué nos enseña el Señor por medio de su palabra en este salmo. A estos se dirige el Señor al hablarle a un hombre piadoso, como lo fue Salomón en segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estos son los 4 pasos hacia lo que Dios quiere para que nuestro clamor sea escuchado y respondido por el Señor. 1. Humillarse.
Mientras no reconozcamos el señorío de Cristo, no estaremos en posición de buscar ser escuchados por el Señor. Ninguna cosa funciona en la vida del cristiano mientras no reconozca su fragilidad y se tome en serio la forma absoluta en que necesitamos de Dios como guía de nuestras vidas. Entonces, el punto número 1 es humillarse, reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas. 2, orar. La oración es la forma de decir, yo no puedo, necesito de Dios que sí puede. Solo después de admitir que nosotros no podemos, solo entonces clamaremos con una nueva actitud hacia aquel que sí puede. 3, buscar su rostro. Esta debe de ser una búsqueda continua del rostro de Dios y sugiere algo más que la oración de ayuda. Requiere de un momento de quietud durante el día para buscarle. Busquemos tener una relación directa con Dios y de conocer su voluntad por medio de la lectura diaria de su palabra. Y 4, convertirse de sus malos caminos. Esta cuarta exigencia es la muestra que diferencia al impío del piadoso. Requiere del cambio de nuestras prioridades y hábitos, de la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros y amigos, y el alejarnos de los placeres mundanos y de nuestra carne, que nos empujan para que hagamos lo que sabemos que no debemos hacer y que además sabemos que no agrada a Dios. El hombre piadoso es aquel que está dispuesto a dar estos 4 pasos: humillarse, orar, buscar su rostro, convertirse de sus malos caminos. Dios hace una promesa a aquellos hombres y mujeres que le buscan con seriedad por medio de la humildad, la oración, la relación personal y el arrepentimiento de sus pecados. Entonces, yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este versículo, Dios está diciéndonos, tú haz tu parte. Tú haz tu parte, mi hermano, que es orar, buscar su rostro, convertirse de sus malos caminos, pero principalmente humillarte ante el señorío de Dios. Y Dios dice, yo haré mi parte en respuesta a tu obediencia. Salmo 4:3, concluimos con el que iniciamos. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Quieres que el Señor escuche tu oración? ¿Quieres que el Señor responda a tus oraciones cuando tú clamas? Entonces debemos de ser hombres y mujeres piadosos, para que cuando nosotros clamemos, Él nos oiga y nos responda. Oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta oportunidad que tuvimos de escudriñar tu palabra. Y te rogamos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, que nos des, Señor, esa sabiduría de tener este conocimiento, pero sobre todo de ponerlo en práctica. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.